Buenos días, amada iglesia, Dios los bendiga. ¿Se sienten alegres de venir a la casa de Dios? Amén. Hemos tenido un tiempo de oración, un tiempo de alabanza y todos estuvieron atentos al tiempo de alabanza que nos ministró el Señor por medio de estas hermosos salmistas. Tiene que ver mucho con la predicación y créame que nunca me puse de acuerdo con ellos para decir que canten o que no canten, pero vemos también ahí que hay unidad en el Espíritu. Amén. Alguien dijo por ahí, no lo tomen como doctrina, ¿no? Que el que canta ora 2 veces. ¿Sí han escuchado? Bueno, por eso digo, no lo tomen como doctrina, pero sí, cuando cantamos yo creo que en medio de las canciones estamos orando y adorando al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Gloria a Dios. Entonces yo quiero que usted cierre sus ojos y le diga: Señor, háblame en esta mañana, Señor. Quiero escuchar tu dulce voz, Padre eterno. Quiero aprender más y más de ti, Señor. Tú eres bueno, Señor, tú eres grande. Tú nos enseñas, tú eres nuestro maestro, papá. Hoy quiero ser ese alumno, Señor, ese seguidor tuyo, esa seguidora tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero invitarlos a que vayamos a nuestras Biblias y vamos a ir al texto, a la carta a los Corintios, que la escribió nuestro amado apóstol Pablo, y vamos a estar centrados en el capítulo 5, verso 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Cuando ya lo tengan ahí, por favor, digan un fuerte amén. Amén. Solo uno. Hermano Carlos. Bueno, por fe, todos ya lo encontraron, ¿cierto? Sí. Bueno. 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántas cosas son hechas nuevas? Todas son hechas nuevas. En esta mañana quiero hablar de identidad. Digan, identidad. Y quiero explicar el concepto según el diccionario. ¿Qué significa o qué quiere decir identidad? Y la palabra identidad quiere decir conjunto de rasgos. Diga, conjunto de rasgos. Conjunto de rasgos propios de un individuo que los caracteriza de los demás. Amén. Entonces usted tiene rasgos diferentes el cual se diferencia de los demás. Es bueno saber que Dios nos hizo a cada uno de nosotros diferente, ¿cierto? En nuestro carácter, ¿cierto? Dice la Biblia que hay imagen y semejanza, pero en nuestro carácter diferente, de rasgos diferentes. Amén. Él te hizo a ti diferente y el molde lo botó. O sea que tú eres único. Amén. Pero quiero dar un segundo concepto de lo que quiere decir identidad. Porque la identidad también, hermanos, es la conciencia que una persona tiene respecto de sí misma. Entonces aquí todos tenemos conciencia, ¿cierto? La conciencia nos dicta lo que es bueno y lo que es malo. Y qué bueno tener la conciencia, ¿cierto? Porque cuando la conciencia no actúa en nosotros, cuando no queremos reconocer lo que es malo y lo que es bueno, pues viene una ayuda extraordinaria, la cual es el Espíritu Santo. Yo siempre digo que son las 2 campanitas de alerta para avisarnos el peligro de errar y de saber que lo bueno y que lo malo. El Espíritu Santo te redarguye, el Espíritu Santo te habla, pero también tenemos una conciencia para aquellas personas que tal vez no conocen del Señor, no conocen del Espíritu Santo, pero hay una conciencia. Entonces muchos han pecado por su conciencia. Algunos dicen, los consejeros dicen que el niño a los 3 años y tal vez desde los 2 ya sabe
qué es lo bueno y qué es lo malo, porque tiene una conciencia, ¿cierto? Entonces tú lo corriges, pero ellos en su interior saben qué es lo que está haciendo bueno y qué es lo que está haciendo malo. Entonces, la identidad también es la conciencia que una persona tiene respecto de sí misma y que la convierte en alguien distinto a los demás. Implica nuestro nombre. Entonces, hablando de ese nombre que está registrado, tal vez hablando de un nombre personal o de la vida personal o de un nombre que está escrito, tal vez todos tengan, algunos tengan el mismo nombre, ¿cierto? Juan Alberto, Carlos Alberto, Luis Alberto, amén. Pero con diferente apellido, o tal vez algunos tengan el mismo apellido, pero no necesariamente tienen que ser de la misma familia. Entonces, ¿qué implica nuestro nombre, nuestra nacionalidad, nuestra personalidad? ¿Qué identidad tiene? Yo soy nacional colombiana, mexicana, americana, bueno, de lo que dicta, ¿no? Entonces, cuando estamos en adolescencia, nos mandan a sacar la tarjeta de identidad. Y usted se ve y es una persona joven. Después ya pasa, cumple sus 18 años, después de que han renovado la cédula. ¿Cuántos tienen la cédula antigua? Yo la tengo por ahí guardada. Pero esta salió mejor que la anterior, la última. Entonces ya usted tiene su cédula de ciudadanía. Entonces tiene un documento ¿de qué? De identidad, ¿cierto? Y eso se lo piden en cualquier lugar que usted vaya, público. Entonces le exigen su documento de identidad en el banco, si va a hacer alguna transacción, algún préstamo. Es importante tener identidad. Así mismo es con nuestra vida y más con nuestra vida cristiana. Entonces, hoy vamos a ver dos caras, se puede decir dos caras de la moneda. Podemos decir nuestra identidad antes de Cristo y vamos a hablar de nuestra identidad después de conocer a Cristo. Amén. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice cómo era nuestra identidad, nos revela, ¿cierto? Dice que la palabra de Dios es el espejo, ¿cierto? Y nos revela cómo somos, tal y como somos. Tú te paras en el espejo y te miras y miras los rasgos físicos que tienes, ¿verdad? La palabra es así, la palabra te desnuda, la palabra te descubre hasta lo más interior. Y qué bueno, porque la palabra es inspirada por el Espíritu Santo. Y tiene esa revelación y te revela y te dice cómo es, y te reargulle, y te anima, y te disciplina, y te exhorta, y te levanta el ánimo. Entonces, qué bueno es contar con nuestra identidad, como nos dice la palabra de Dios. Antes de conocer a Cristo, ¿cómo éramos? Y ahora como cristianos, ¿cómo somos? Entonces, ¿qué vemos? Un antes y un después, ¿verdad? Y qué bueno experimentar cambios que son importantes para nuestra vida, para nuestra familia, para toda actividad que podamos hacer. Antes de conocer a Cristo y Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, teníamos una identidad muy tremenda. Nadie quería saber nada de nosotros. Amén. Estábamos alejados de la presencia de Dios, ¿verdad? Porque teníamos una identidad muy carnal, muy alejada de Dios. Entonces, ¿cómo éramos cuando no teníamos esa nueva identidad? ¿Cómo éramos? Y cuando vamos a leer la palabra, el apóstol Pablo nos muestra realmente cómo éramos. Y Pablo se dirige a la iglesia de Éfeso y le dice a los de Éfeso, aquí está hablando Dios, ¿a quién? A los de la promesa, ¿cierto? A los de la promesa, ¿cómo éramos? Entonces, dice, éramos hijos de desobediencia. Eso lo dice Efesios capítulo 5, verso 6. Y él le dice a la iglesia, te dice a ti, me dice a mí, ¿cómo era yo antes de conocer a Cristo? Dice, nadie os engañe con palabras vanas. Nos advierte, ¿cierto? Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. Nadie te engañe, tal vez en el pasado dice, si eres así, si naciste en tal lugar y eres amargado y eres de mal genio, pues quédate porque así eres.
Pero cuando venimos a Cristo, sabemos que Dios nos dice, no, tienes que cambiar. Y yo tengo el poder para cambiarte. Por el poder de mi Santo Espíritu te cambiaré y te transformaré en un nuevo varón, en una nueva mujer, en un nuevo joven. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene ¿qué? La ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Cómo éramos antiguamente? ¿Hijos de qué? De desobediencia, y por consecuencia de eso viene la ira de Dios sobre nosotros. Tal vez a algunos no les gusta escuchar esa palabra, muy dura, pero aquí está hablando el Espíritu Santo a los hijos de desobediencia. No podíamos obedecer la voluntad de Dios, algo nos impedía obedecer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque éramos hijos de desobediencia. Dice, vivíamos en rebeldía. ¿Contra quién? Contra Dios y su palabra. Contra Dios y su palabra. Segundo, también éramos hijos de ira. Y Pablo sigue hablando a la iglesia de Éfeso. Bueno, yo creo que Pablo le dice, bueno, iglesia, aquí algunos como que no se acuerdan de dónde Dios los sacó. Y tal vez algunos querían volver como a la vieja personalidad, a la vieja entidad. Y acuérdense de dónde lo saqué. Quiero que sigan el camino de obediencia, el camino de bendición. Entonces dice, éramos hijos de ira. Efesios capítulo 2 verso 3 dice, los cuales también todos nosotros, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. ¿Era así o no era así? Claro. Tenemos que ser humildes y reconocer cómo éramos. Y que tal vez todavía estamos luchando con esa carne, pero que hay un Dios que nos ayuda, que está el Espíritu Santo al lado de nosotros, que no estamos solos. Y dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo ¿qué? La voluntad de la carne, alejados de la voluntad de Dios y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo mismo que los demás. Dice, ya eres apartado, eres un pueblo apartado, un pueblo diferente. Nuestra vida estaba destinada a sufrir ¿qué? La ira de Dios. Si no hubiéramos conocido a Cristo y hubiéramos seguido, hermanos, siendo hijos de desobediencia, siendo hijos de ira, nuestra vida estaba destinada a lo peor, hermanos, a sufrir la ira y el juicio de Dios por causa de nuestro pecado. Eso lo dice la palabra. Amén. Eso lo dice la palabra. Esto derriba esa teoría de esa falsa doctrina que dice salvos siempre salvos, o salvos siempre salvos. No, cuando conocemos al Señor tenemos que dar, hermanos, un proceso, llevar un proceso. Tenemos que cambiar nuestra vana manera o nuestra vieja manera de vivir. Y pasamos, hermanos, a otra etapa, una etapa de bendición, ya no una etapa de juicio, sino una etapa de bendición, de perdón, de restauración, y experimentamos el amor de Dios en nuestras vidas. Amén. Tenemos que estar seguros de eso, hermanos, convencidos de eso. El diablo te puede decir lo contrario, te puede acusar, te puede meter complejo de culpabilidad, de inferioridad, y tal vez te diga, no tienes derecho. No tienes derecho a estar en la casa de Dios, no tienes derecho de orar, no tienes derecho de enseñar, no tienes derecho de esto. ¿Por qué? No, ya estamos lavados con la sangre de Cristo y hemos dado pasos de arrepentimiento. Podemos experimentar el amor de Dios, pero también éramos personas que solamente reflejábamos en nuestra vida la naturaleza carnal. Tremendo, ¿cierto? Oiga, un futuro incierto. Tremendo como éramos. Oiga, no teníamos solución, no teníamos remedio. Nadie nos quería, tal vez nos rechazaban. Amén. Tremendo. Éramos personas que solamente reflejábamos en nuestra vida la naturaleza carnal. Y aquí vemos cómo Pablo, o Tito,
le escribe a su hijo espiritual, y en Tito 3:3 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo. El testimonio. Yo era, tú eras, éramos en otro tiempo. Se colocaba como ejemplo este joven. En otro tiempo, ¿cómo éramos? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles. Nos aborrecían, pero también aborreciendo a otros. Y era tanta la carnalidad que veíamos a otro haciendo el bien y le teníamos envidia, ¿verdad? Esa era la naturaleza carnal. Porque lo carnal, hermano, se resiste a lo espiritual. ¿Qué dije? Lo carnal se resiste a lo espiritual. Es una lucha continua, hermanos. Y tenemos que estar así. Esta es la carne. Y sentimos. Amén. Y sentimos. Por eso cada día tenemos que estar en esa búsqueda de Dios. Cuando viene el desánimo, cuando la amargura, el sentimiento, la tristeza, la incertidumbre, decirle: Señor, ayúdame, levántame, levántame, y entrar en la presencia de Dios. Estos tiempos son hermosos. Amén. Estos tiempos nos ayudan a crecer, nos ayudan, hermanos, a ser mejores personas. Amén. Afianzarnos como hijos de Dios. Dice: y aborreciéndonos unos a otros nuestros caminos. ¿Cómo eran nuestros caminos? Malos. Si me decían: vete por la izquierda, yo me iba por la derecha. Si me decían por la derecha, yo por la izquierda. Siempre llevando a la contraria. Siempre en el camino equivocado. ¿Alguna vez leyeron ustedes este libro, El progreso del peregrino? Buen libro, se lo recomiendo. Y habla cómo el peregrino iba, la meta del peregrino era llegar allá a la presencia de Dios, porque Dios estaba preparando a su pueblo para arrebatarlos. Pero el enemigo se aparecía por un camino y decía: no, no es por este, es por este, es por el otro. ¿Cierto? Engañados. Dice: nuestros caminos, nuestras decisiones eran contrarias. Nuestras actitudes solamente podían reflejar lo que había en nuestro corazón. Nuestras actitudes, mis actitudes, eran muy negativas, muy contrarias, a la de un hijo de Dios. Entonces, el pecado, la mundanalidad, las pasiones, el odio, el rencor y la amargura tomaban ese gobierno. Eso es lo que acobija, eso es lo que está impregnado en los deseos de la carne. Pero Dios nos miró con misericordia y dijo: Luis, yo sé que eres así, tengo que trabajar en ti, en tu carácter, en tu temperamento, en tu estado emocional, en tu ira, en tu enojo, en tu rebeldía, en tu desobediencia. A pesar de que yo era, a pesar de que tú eras, a pesar de que éramos, a pesar de nuestros pecados, errores y debilidades, hermanos, la misericordia de Dios nos alcanzó y nos salvó por medio de nuestro Señor Jesucristo. Era un amor que no merecíamos, pero es que así es Dios. Dios es amor, ¿cierto? Y Dios nos ama a cada uno de nosotros. Algunos dirán: pero es que yo soy así y Dios me ama como soy. Tenemos que mirar el trasfondo de lo que decimos, hermanos. No, Dios quiere que yo sea cambiado, que yo sea transformado. Él no quiere que yo me pierda. Él dice: yo no quiero que ninguno se pierda, ¿cierto? Sino que todos conozcan de Dios y que todos accedan a la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, fue algo hermoso. Qué bueno conocer la bondad de Dios en un mundo lleno de pecado, en un mundo interior controlado por el enemigo. Nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestro modo de hablar. Pero pasó algo que nunca
nos imaginamos que ir a pensar que Dios fijara la mirada en ti y en mí. En ti y en mí. Éramos personas, hermanos, no nos quería nadie. Decían, no nos juntemos con este hombre porque este hombre es arrogante, es tremendo, esta mujer, este joven. Uy, no, eso es una amistad que no conviene. Y éramos rechazados por todos. Pero dice que cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, hermanos, eso nos salvó. Amén. No por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Y podemos decir, las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas. Alguien intervino en ti y en mí. Hubo un cambio extraordinario. Como cantábamos, Dios de lo imposible, ¿cierto? Imposible que este varón cambie. Imposible que esa mujer cambie, que ese joven cambie. Imposible que ese hogar sea transformado. Imposible que ese jefe cambie. Oiga, muchas imposibilidades. Pero yo estoy convencido, hermanos, que las imposibilidades para el hombre son posibilidades para Dios. Apréndanlo. Aunque cueste, aunque tal vez no lo vivamos inmediatamente, aunque tal vez lo suframos, pero la fe es así. Dice que la fe es la convicción de ¿qué? Y el enemigo quiere meternos duda cuando no llega la respuesta. Pero tu tarea es de confesar y de creerle a Dios, confesar la palabra. Las cosas viejas pasaron en mi vida y ahora son hechas nuevas. Porque ya no somos lo que éramos antes. Diga, yo ya no soy el hombre que era antes. No soy la mujer que era antes. No soy el joven que era antes. Soy una nueva criatura. Hubo una metamorfosis. Es una transformación, ¿cierto? ¿Han visto la metamorfosis de la mariposa? Es una larva fea. Y así éramos nosotros. Perdóname la expresión. Como una larva fea. Uy, eso es tan feo. Uy, no, nos juntemos, uy, no. Ese hijo tan desobediente, ese hijo tan rebelde, ese esposo tan borracho, esa mujer tremendo. Uy, no, qué cosa desesperante. Oiga, pero esa larva se convierte en una ¿qué? Hermosa mariposa. Ya no somos lo que éramos antes. El Señor nos ha dado una nueva naturaleza. Dios nos ha dado una nueva naturaleza y una nueva identidad. ¿Cuánto lo creen? Una nueva identidad. Ya no está esa cédula viejita, ¿cierto que no? Arrugada ahí todo. Yo cuando pasé de los 17, cambié de la tarjeta de identidad a la cédula. Yo me fui todo desgreñado, estaba emocionado. Uy, ya voy a tener mi cédula de ciudadanía, ya soy mayor de edad. ¿Cuántos se han sentido contentos cuando ha pasado esa etapa mayor de edad? Ahorita nadie me manda, ahorita yo hago lo que yo quiera, mejor dicho. Oiga, tremendo, ¿cierto? En Cristo no es así. Ahora, y me fui todo desgreñado y salí en una foto, todo vanidoso, pero todo feo, hermano. Ni me bañé ese día de la falta. Feo, ¿cierto? Y cuando hubo ese cambio de la sola, no, yo no puedo ser, ya soy un hijo de Dios, yo tengo que ser diferente. No solamente en lo exterior, sino también en lo interior. Y bien bañadito, bien peinadito, y me fui allá y quedé, mejor dicho. ¿Se las muestro? No, mejor no. No, mejor no la guardo ahí. Pero es la nueva identidad en Cristo. Hay un cambio, ¿cierto? Se tiene que reflejar ese cambio. A mí, yo los reto para que vean la tarjeta de identidad, la cédula antigua y la nueva. Dice, oiga, la nueva identidad como ejemplo, ¿no? Eso en lo exterior, pero estamos hablando en la parte espiritual. Amén. Somos alguien totalmente diferente. Amén. Pero el enemigo incita a personas a no creer que puede haber un cambio. Árbol que nace torcido, es difícil que su rama endereza.
Oiga, eso decían de mí. Yo no sé de usted, pero yo digo, Señor, gracias porque tú me has cambiado. Y me falta por cambiar. Estamos en el proceso, ¿cierto? Dios siempre trabaja en nosotros. Y qué bueno que Él siga trabajando, siga taladrando ahí, siga ahí, hermanos, en ese barro como ese alfarero y cambiando nuestra cada día. Oiga, es algo hermoso. Algo similar le pasó al apóstol Pablo. Antes de ser Pablo, era Saulo. Y si ustedes van a la Biblia a estudiar realmente la historia de este personaje tan importante, que marca muchas vidas, que escribió la mayoría de las cartas, que anima, que alienta, hermanos, que tuvo el carácter, que tuvo la valentía de enfrentar a Pedro y exhortarlo y decir que soy como el último abortivo, el último de los apóstoles, pero aquí estoy, cambiado. Era Saulo el perseguidor de la iglesia y todos le tenían miedo, pero él tiene un encuentro personal con Dios. Y en el mismo instante que recibió a Cristo como su único y suficiente Salvador, cuando le fueron impuestas las manos por su Padre espiritual, le enseñó, sus ojos fueron abiertos, hubo un hambre, una sed de predicar la palabra. ¿Cuántos tienen esa hambre todavía de predicar la palabra? Como el primer día que se convirtieron, qué bueno. Y él comenzó a compartir la palabra, pero los judíos no lo creían, los cristianos no lo creían, le tenían miedo. Dijo, no, esto se infiltró aquí. ¿Y qué tal que vuelva y nos lleve otra vez a prisión? Y las cadenas. Pero Saulo ya no era Saulo. De ser Saulo pasó a ser Pablo, el predicador, el que compartía el evangelio. Ese hombre renovado, ese hombre transformado. Y dice que Pablo enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y a eso vino acá? O sea, oiga, este se infiltró aquí. Vine a ver quién adora a Dios, quién proclama a Cristo, quién habla de Jesús para meterlo a la cárcel, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba, porque él sabía quién era. Sabíamos quién eras, sabemos quiénes éramos. Y tal vez todos vivimos la experiencia, ¿cierto? Decían, no, ese joven no cambia, ese varón no cambia, esa mujer no cambia. Pero lleva un tiempo en la iglesia, lleva un tiempo orando y se siente la presencia de Dios en esa mujer, en ese varón, en ese joven. Y vemos cómo ese poder transformador de Cristo se hace realidad en mi vida. Amén. Que no nos desanimemos, hermanos. Tal vez se burlarán de usted. Y tal vez, hermanos, esas secuelas, tal vez que algunos, tal vez quedamos marcados con el pasado. El que es de mal genio con la ira, iracundo. El que es amargado. Pero ya con Cristo somos nuevas criaturas. ¿Cuánto lo creen, iglesia? Amén. Tenemos que seguir adelante. Pero quiero llevarlos a la otra cara de la moneda. Quiero llevarlos de salir de hijos de desobediencia, de salir de hijos de la ira, de salir de esos cristianos, esas personas, que se dejan dominar en lo carnal, a una nueva vida en Cristo. Ya la carne está ahí, sigue ahí. Pero hay algo más poderoso que influye en nosotros, porque nosotros le hemos dado el permiso, y ese es el Espíritu Santo. Ese es el Espíritu Santo. Y acuérdese que no en vano podemos decir que somos templo del Espíritu Santo. Ya no somos templo de la carne. Ya no hacemos un altar en el área carnal. No, ya no ofrecemos holocaustos
a lo carnal. En el Antiguo Testamento ofrecían a los hijos se lo ofrecían al dios Baal. Era diferente. Israel adoraba a Dios, pero hubo una época donde Israel se contaminó también y dice que siguió a los Baales. Y ustedes ven la historia, creo que lo leímos, lo aprendimos el domingo pasado con el profeta Elías, ¿cierto? Cómo se enfrentó a los Baales, cómo en medio de ese temor y de esa incertidumbre, hermanos, se levantó, hizo frente para poder doblegar, hermanos, este reino de las tinieblas, el profeta Elías. Y aquí estamos nosotros, cada uno puede decir: Señor, en el nombre de Jesús, yo le doy el primer lugar al Santo Espíritu. Y sigue la lucha, ¿cierto? Es una lucha continua. La carne contra el Espíritu. Y el Espíritu guerreando para defendernos. Amén. Hay una lucha continua. Siempre la vamos a llevar hasta que Cristo venga por nosotros. Pero podemos declararnos que nosotros somos más que vencedores. Amén. Que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Veamos en la palabra de Dios cuál es ahora nuestra nueva identidad. Eso es lo que me enseña la palabra de Dios. Y cuando yo voy a leer la carta del apóstol Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 2, perdón, primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice: mas vosotros, ¿de quién está hablando? Mas vosotros sois linaje escogido, más ustedes, soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Somos adquiridos por quién? Hemos sido rescatados de las garras del enemigo. La Biblia dice que por un hombre entró ¿qué? El pecado. Por un hombre entró la maldición, la condenación. No teníamos esperanza por la desobediencia del hombre. Pero dice que Dios nos miró con bondad y con misericordia. Y dice que Él mandó a su Hijo. Pero también por un hombre entró ¿qué? La salvación. Entró la redención. Entró la restauración. Oiga, qué bendición, hermanos, poder aceptarlo como nuestro único y suficiente Salvador. Somos real sacerdocio, nación santa. ¿Cómo nos describe en esta otra cara de la moneda? Como una nación santa. Ahora los santos ya no son las estatuas que creíamos, ¿cierto? Cuando nos enseñaban nuestros padres, nuestros hermanos católicos, nuestros abuelos, cuando entramos al templo y teníamos que arrodillarnos delante de esa imagen porque era el santo. No, tú eres el santo, tú eres la santa. Claro, los santos. Amén, los santos. Linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes. ¿Con qué propósito nos adquirió Dios? ¿Con qué propósito Dios hace que nosotros seamos una nación santa? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el propósito? Acuérdese que no solamente es identidad, hay otra cosa acompañada. Hoy me he enfocado solamente en la identidad, pero también tenemos que aplicar identidad y propósito. Si tenemos una identidad es para algo, ¿cierto? Entonces Dios nos cambió de identidad, nos da una nueva identidad, pero también tenemos un propósito, y lo dice la palabra: para que anuncie las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Me llamó, pero yo no puedo ser egoísta. Yo tengo que luchar por mi familia, yo tengo que luchar por mis hijos, por mi hogar, por mi casa, por mis vecinos. Yo tengo que enseñarles a ellos también la palabra de Dios. Y que ellos también experimenten, hermanos, qué es conocer a un Dios grande, qué es pasar de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cómo te sientes tú? Ya no eres esa persona amargada, ¿cierto? Resentida, ni carnal, ni mundana, ni criticona, mejor dicho, realmente que todo te molestaba, la envidia, muchas cosas, deseos de la carne.
Ya somos una nueva criatura en Jesús. Para nadie puede negar que estamos en un mundo lleno de pecado. Y escuchaba oraciones: uy, Señor, ven pronto, sácame de este mundo, Señor. Oiga, y esa oración tiene una responsabilidad muy grande. Tenemos que saber lo que oramos. Orar con sabiduría. Porque tal vez estamos pidiendo que el Señor venga y nosotros no estamos preparados. Nos falta mucho. Cambiar nuestra forma de ser. Estamos en ese cambio y hemos dado resultados positivos, hermanos, y Dios se agrada de nosotros y muchos han visto el cambio, pero nos falta más, hermanos. Nos falta más, porque la Biblia dice que hasta que nosotros aprendamos o sepamos cómo crecer en la estatura de ¿quién? De Cristo. ¿Cómo crecer? ¿Cómo llegar a esa estatura de Cristo? Y es por medio de la palabra. Es por medio, hermanos, de conocer a un Dios vivo. Es por medio de permitir que el Espíritu Santo haga una obra regeneradora en nosotros, que tome el control de nuestras emociones, de nuestro temperamento, de todas las áreas. Amén. Estamos en un mundo lleno de pecado. Tú prendes la noticia, los periódicos, y hablan todo en negativo, hermanos. Cosas desagradables, idolatría, muchas cosas. Este mundo lleno de pecado y de maldad. Pero en ese mundo lleno de pecado y de maldad, hermanos, hay un linaje escogido. Yo escuchaba decir: no hay nada bueno en este mundo. Y una vez le dije: sí, hay un pueblo de Dios que adora y glorifica a Dios. Elías se creyó el único. Señor, es el único que ha quedado. ¿Y qué le dice Dios? No te creas el único. Me he guardado ¿cuántos? 7,000 que no han doblado rodilla a Baal. Y qué bueno saber que hay un remanente, ¿cierto? Que hay un remanente. Y yo declaro, yo creo, hermanos. Muchos dicen: hay mucha maldad. Pero ahí donde hay maldad, sobreabunda ¿qué? El amor y la justicia. Sí hay maldad, pero yo creo en un Dios grande y poderoso. Amén. Un Dios grande y poderoso. Esos hijos que no han sido engendrados de carne, sino de Dios. Cuando pasamos a la segunda etapa, conocemos a Dios, volvemos a nacer de nuevo. Y por eso la palabra dice: ya no son engendrados de carne en la carne, sino en el Espíritu. Un nuevo nacimiento. Amén. Ya no de agua, sino de ¿qué? De Espíritu. Dios ha venido a nuestras vidas. Hemos sido engendrados, ya no hemos sido engendrados de carne, sino de Dios. Juan 1:13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Una buena noticia para ti. Ya no somos hijos de desobediencia, ni hijos de ira. Somos hijos de Dios. Hemos sido hechos parte del linaje más escogido. Ahora somos parte del linaje más especial, más escogido, más especial. Hemos sido hechos parte de la familia de nuestro Dios. Hay una cosa que me agrada mucho. Es conocer una familia muy hermosa. Cuando llegué a los caminos de Dios, realmente la situación en mi casa, con mi mamá, era tremenda. Yo vengo de una familia disfuncional. ¿Usted sabe qué es una familia disfuncional? Conocer madrastra y padrastro, tal vez. Tal vez no identificarnos con quién es mi padre que me dio la vida, o mi madre, un hogar. Tal vez no tuvimos la oportunidad de decir papá y mamá, sino decir mi mamá y el esposo de mi mamá, o el marido de mi mamá, o decir mi papá y la mujer de mi papá.
pero nunca tal vez decir papá y mamá. Y qué bueno que Dios nos da una nueva identidad. Ahora conocemos del Señor y ahora podemos decir: gracias, Señor, porque nos das un hogar bendecido, amén, un hogar establecido. Pero aparte de una familia física, también nos da aparte de una familia física carnal, nos da en la carne, perdón, nos da una familia espiritual. Y ahí yo conocí realmente lo que es conocer a un papá, a mi padre espiritual. Yo sé por qué a algunos se les dificulta decirle Abba Padre a Dios, porque no han experimentado esa imagen paternal, ese hombre en el hogar. Entonces nos cuesta, ¿cierto? ¿Cuántos recuerdan el abrazo de papá o el abrazo de mamá? ¿O cuántos nunca lo han tenido? Tremendo, ¿cierto? Entonces cuando tú llegas a la iglesia y te van a abrazar, ¿tú cómo que te sientes? Uy, ¿qué le pasó? Pero es el amor del Padre. Cuando yo llegué a la iglesia, hermano, bienvenido. Yo todo extrañado. Nunca me habían dado la bienvenida. Nunca se habían sentido, uy, gracias porque llegó. No, en el hogar era ignorado. Tal vez siéntese allá y ¿qué quiere, hermanos? ¿Se toma un tintico? ¿Quiere agüita? ¿Qué quiere? Oiga, se siente uno querido, ¿cierto? Porque eso es lo que hace el Señor. Y qué bueno tener una familia hermosa, hermanos. Es la familia de Dios. Somos parte de la familia de nuestro Dios. Ya no somos extranjeros, ya no somos desconocidos, ya no nos mirarán mal. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Dónde están los santos? No de los últimos días, ¿no? Aquí están los santos, los santos. Amén. Sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, no porque seamos buenos, sino y ni porque lo merezcamos tampoco, hermanos, sino por su gracia y su misericordia. Esa es la gracia y ese es el favor y la misericordia de Dios. Pero segunda noticia para ti en esta mañana: somos real sacerdocio. Ahora somos sacerdotes para Dios. El escritor de Hebreos en el capítulo 4 versículo 17 dice: acerquémonos. ¿Cuánto les gusta acercarse a Dios? Acerquémonos. No dice si quieren, acérquense. Si pueden, no. Acerquémonos. Es una orden, ¿cierto? Hay un permiso. Acérquense. Vengan, acérquense. Oiga, te está diciendo el Espíritu Santo: acerquémonos. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Pues con confianza al trono de su gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oiga, qué bendición, hermanos. Qué bendición. Hay un regalo, hay una bendición para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y qué bueno decirle: Señor, aquí estoy. Quiero alcanzar esa misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hace años salió una palabra como célebre, se podría decir, o tal vez de algún político o alguien importante que cometió una infracción y alguien le llamó la atención. El policía de tránsito tal vez, y él no quiso hacer caso. Era un hombre importante. Entonces él le dice con esa soberbia: ¿usted no sabe quién soy yo? O sea, por el hecho de tener un cargo importante, pues no le da permiso de ser infractor, ¿cierto? Pero aquí cambia la moneda, hermanos. Aquí usted se le puede parar a Satanás, pero mire cómo dice: con toda humildad, pero con autoridad, con carácter
y decirle: Satanás mentiroso, usted no sabe quién soy yo. Dígaselo. Cuando el enemigo viene, usted no sabe quién soy yo, que se atreve a atacar a mi familia, a mi hogar, a mi casa. Aquí hay un sacerdote. Y aunque las cosas se vean negativas, aunque tal vez se vean demoradas, pero aquí hay un hijo de Dios. Aquí hay un real sacerdocio, hay un linaje escogido, hay un hijo de Dios, una hija de Dios. Usted no sabe quién soy yo, dígale así a Satanás: soy el hijo de Dios. ¿Y sabe Satanás a quién es que le tiene más miedo? A los hijos y a las hijas de Dios, que están ahí continuamente buscando y sirviéndole. Amén. Él tiembla cuando usted le pronuncia la palabra y le proclama la palabra. Somos real sacerdocio, ahora somos sacerdotes para Dios. Amén. Muy diferente. Cuando usted ve a la Biblia y comienza a leer desde el Antiguo al Nuevo Testamento, usted ve AT y NT, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero usted ve la transformación, lo que hace Jesús en el Nuevo Testamento, lo que hace Dios en el Antiguo Testamento, sus leyes, sus mandamientos. Y había una ley que solamente el sacerdote podría entrar en el lugar santísimo. La entrada al lugar santo y el lugar santísimo. Y el sacerdote tenía que ministrar, era el único autorizado para entrar al lugar santísimo. Nadie podía entrar. Y si este sacerdote estaba en pecado, usted se imagina, y ministraba al frente, ellos tenían una campanita en su vestuario, y cuando esa campanita sonaba afuera, era porque el sacerdote no era digno de estar en la presencia de Dios. Y qué bueno saber que ahí podemos tener entrada en la presencia de Dios. Tal vez hemos cometido errores, fallas, pero hay un Dios grande, un Dios de misericordia, de perdón, de oportunidades. Y Él ve tu corazón y ve mi corazón. Yo siempre lo he aprendido y he tratado de hacerlo de la mejor manera. Y poder hacer realidad esa cita que dice que al corazón contrito y humillado, ¿qué pasa? Dios no desprecia. Al corazón contrito y humillado, Dios no rechaza. Al corazón contrito y humillado, Dios no ignora. Al corazón contrito y humillado, Dios escucha. Y ahí permite que te salgan lágrimas. Yo soy muy llorón. Y escuchaba una canción que dice: y dicen que los hombres no deben llorar. ¿Sí lo han escuchado? No, tenemos que llorar delante de Dios, humillarnos delante del Santo Espíritu. Nosotros los varones llorando, que salgan lágrimas. Siempre vemos a las mujeres llorar. Y qué bueno nosotros ahí, cuando nos ministran. Ahí cuando sentimos la presencia de Dios, que podamos sacar esa sensibilidad de nuestro ser. Amén. Y humillarnos delante de Dios. Lo más feo es la arrogancia, pero lo más bonito y lo que más quiere Dios es un corazón sensible. Es un corazón noble, hermanos. Amén. No es llorar por llorar, es llorar porque el Espíritu Santo nos reargulle, es llorar de gozo, es llorar de alegría, es llorar de saber que Dios está con nosotros, es llorar de recordar de dónde Dios nos ha sacado. Amén. Antes de recibir a Cristo como nuestro Salvador personal, nuestra vida no era aceptable, hermanos. No era aceptable. Nadie daba un peso por nosotros. Nadie daba un centavo. Amén. Tremendo. No valíamos nada. Éramos desechados. La sociedad no quería porque tal vez nuestro comportamiento, nuestro resentimiento, nuestra amargura. En mi vida personal lo viví. Yo creo que pocos los que me conocen, menos que son poquitos. El pastor Osvaldo me conoció en la iglesia.
Y era otra persona, la cual soy ahora, ¿cierto? Y yo digo, Señor, gracias por tu amor y tu misericordia. Me dijeron, Lucho, quiero que sirvas en una célula. En una célula. No era de pastor, no era de líder, no, era ahí, de líder asociado. Y cuando entré al grupo me impactó el grupo. Y ya tengo que cambiar mi forma de ser. Tengo que cambiar mi carácter. Porque yo quiero servir al Señor. Y quiero que otras personas vean realmente que Cristo está haciendo algo en mi vida. Que tal vez no lo haya completado, pero que está trabajando ahí. Yo tengo que ser testimonio de que hay un cambio. Y qué bueno, ¿cierto? Que hay un cambio. Que sí, árbol que nace torcido, sí se puede enderezar. Para Dios no es nada imposible. Para Dios no es nada imposible. Amén. Yo creo que lo vimos en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestros hijos. Pero ese hijo tan rebelde, Dios mío, Señor. Pero hay la oración, hermanos. Y tal vez te desanimas y sientes ganas de no seguir orando y decir, Señor, pero esto qué, te sirvo y te sirvo. Pero ahí está Dios obrando. ¿Cuánto lo creen, iglesia? Amén. Dios es juez justo. ¿Cuánto lo creen? Dios es juez justo. En ese momento que Cristo vino a nuestra vida, vino a tu vida, Él nos da una nueva identidad. Una nueva identidad. Hay un antes y un después. Una mujer diferente, un hombre diferente, un joven diferente, un joven nuevo en Cristo. Amén. Una nueva identidad. Ahora Dios no nos ve como enemigos, sino que somos, ¿quiénes? Somos sus hijos. Somos creación, pero pasamos a ser sus hijos. Y también sacerdotes. Por eso podemos acercarnos al Señor con libertad. Qué bueno cuando estés triste, cuando estés cargado, cuando estés emocionado, cuando estés gozoso, cuando estés en abundancia, cuando estés en escasez. Puedes entrar en la presencia de Dios y decirle, Señor, aquí está tu Hijo. Pero también somos nación santa y pueblo adquirido por Dios. Porque ahora hemos sido apartados para Dios. Amén. Colosenses capítulo 1, 12, 13 dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Yo lo creo, aunque vengan palabras de condenación, aunque el enemigo quiera decirnos no vales nada. Pero mira aquí la palabra está negando muchas cosas que Satanás tiene contra nosotros. La palabra dice pensamiento de bien tengo para ti. Amén. Sí, estamos en un mundo lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de injusticia, lleno de iniquidad. Pero también sabemos que hay un pueblo especial. Ese pueblo especial somos tú y yo. Una nación santa, un pueblo que ha sido apartado por nuestro Dios. ¿Cuántos se sienten felices por eso? Soy especial, soy escogido. Amén. Soy escogido para Dios, para hacer una obra grande por nuestro Dios. Y ese pueblo somos cada uno de nosotros que le hemos recibido como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y ahora tenemos una ciudadanía espiritual. Ya no estamos apegados a esta tierra, iglesia amada. Ya no somos ciudadanos de este mundo. ¿Qué dice el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, a los filipenses? ¿Qué nos dice el Señor en esta mañana a la iglesia de la promesa? Dice, más mi ciudadanía está en los cielos. ¿Dónde está tu ciudadanía? Tienes que prepararte. Por más riquezas que hagas, y qué bendición luchar por las bendiciones y la prosperidad. Está bien, yo no digo que no, pero no nos apeguemos a eso, hermanos, porque un día nos iremos
Y todo esto quedará ¿dónde? Aquí. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahora, a través de esta predicación, tal vez has afirmado muchas cosas que tal vez habías olvidado. Las has recordado. No que tal vez no las supieras, las sabías. Pero qué bueno afirmarnos en la palabra, ¿cierto? Qué bueno afirmarnos y reafirmarnos. Amén. Ahora conocemos cuál es nuestra nueva identidad en Cristo. Amén. Ya no vivamos presos de nuestro pasado, ni agobiados por los errores que cometimos. ¿Y por qué las personas han dicho de nosotros? Dios nos ha dado una nueva identidad. Pero ¿por qué cambió esa persona? ¿Qué le dieron? Algunos decían por ahí, me decían a mí, mi madre me decía, no vaya a la iglesia que allá le lavan el cerebro. Y dije, sí, madre, me lo lavaron, y bien lavado, y bien lavado. Gloria a Dios. Que nos laven los pensamientos, los cerebros, que cambiemos de idea, de mentalidad, de costumbres, hermanos. Amén, de dogmas. Amén. Para terminar, ¿cuál es la identidad de un hijo de Dios según lo que hemos aprendido en esta mañana o lo que hemos recordado en esta mañana? Y Colosenses capítulo 1 verso 10 me dice algo muy especial sobre la identidad. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Amén. Dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, cuando yo voy a esta escritura, Dios me dice que mi nueva identidad tiene que ser, primero, agradar a Dios. Digan, agradar a Dios. Dar fruto y crecer en el conocimiento de Él. Agradar a Dios, dar fruto y crecer en el conocimiento de Él para la honra y gloria de Dios. Amén. Iglesia, ponte de pie en esta mañana. Adórale. Padre, te adoramos en esta mañana, Señor. Te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Padre. Gracias, Dios, por fijarte en nosotros, Padre eterno. Oh, gracias por tu amor, por tu bondad, Señor. Porque aunque éramos hijos de desobediencia, hijos de ira, Señor, hijos, Dios mío, concentrados en los deseos de la carne, aunque éramos eso, Señor, tú nos miraste con bondad, con misericordia, Padre. Gracias porque tu gracia y tu favor nos alcanzó, Padre. Por ese amor, Señor, grande y poderoso, papá. Hoy puedo decir que soy un hijo tuyo, una hija tuya, Señor. Hoy puedo decir, Señor, que soy ese linaje escogido. Y me siento gozoso, Señor, porque antes no tenía una familia, pero me has dado un hogar, Señor, una familia de Dios. Porque antes tal vez no experimenté el amor, no recibí el amor, pero tampoco di amor, Señor. Pero ahora me has cambiado, Señor, me has renovado, Padre. Ahora puedo mirar las cosas diferentes, bendito Dios. Padre eterno, gracias porque tú nos preparas, Señor, para la segunda venida, Señor. Oh Dios, ese milagro que hiciste, Señor, grande y poderoso, de dar, Señor, de darnos salvación, de redimirnos de todo pecado, Padre. Gracias, Padre eterno. Prepáranos para tu segunda venida, Señor. Tal vez nos preocupamos de cómo será, cuándo será, Señor. Pero Dios de Israel, queremos preocuparnos y concentrarnos en vivir una vida santa, Señor.
Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Sigue perfeccionándonos, Señor. Sigue obrando en esta mañana, Padre eterno. Padre, bendice tu iglesia, Señor. Bendice tu pueblo, cada mujer, cada varón, cada joven, cada adulto mayor en tu presencia, Señor. Que podamos arraigar esa palabra en nuestro corazón y que podamos decir: somos hijos de Dios, somos linaje escogido, llamados con un propósito, papá. Padre, por favor, Dios, ayúdanos, que con nuestro cambio muchas personas sean alcanzadas, Padre. Guárdanos de volver atrás, Señor. Guárdanos de caer en tentación, papá. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu Santo, quédate con nosotros. Llénanos, Señor. Bendice tu iglesia, Señor. Bendice tu pueblo. Levántanos, Señor, en el nombre de Jesús. Veremos tu gloria, Padre. Tu mano no se ha cortado, Dios. Gracias por todas tus bondades. Toda la gloria sea para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo.